Cuando levanté el teléfono para preguntarle a mi hijo Javier cuándo sería su boda mi nuera, Natalia me miró directamente a los ojos y dijo con una sonrisa helada: «Ah, ya nos casamos ayer, solo invitamos a gente especial». Las palabras me golpearon como un cubo de agua helada. Gente especial. Yo que durante 3 años había pagado su alquiler mensual de 900 euros, comprado cada mueble de su piso y llenado su nevera cuando no tenían que comer. Yo no era gente especial. Me quedé allí en el salón de mi propia casa, sosteniendo el teléfono como si pesara 1000 kilos, viendo cómo mi hijo evitaba mi mirada mientras Natalia se acomodaba en el sofá que yo les había comprado. El vestido rosa pálido que había elegido para su boda colgaba inútil en mi armario, junto con los zapatos nuevos y la ilusión de ser parte del día más importante en la vida de mi único hijo. Había gastado 180 euros en ese vestido pensando en lo bien que me vería en las fotos de la boda de Javier, fotos en las que nunca aparecería. Durante semanas había planeado cada detalle. Había apartado dinero para darles 900 euros como regalo de bodas. Había llamado a mi hermana Dolores en Barcelona para contarle las buenas noticias. Había limpiado mi casa de arriba abajo pensando que quizás vendrían a celebrar conmigo después de la ceremonia. Todo eso se derrumbó en un segundo con esas 4 palabras envenenadas. Solo gente especial. Javier finalmente levantó la mirada y dijo con una voz que sonaba ensayada: «Mamá fue algo íntimo muy pequeño, solo nosotros 2 y los testigos». Pero yo sabía que era mentira. Vi las fotos en las redes sociales. Vi a los padres de Natalia posando orgullosos junto a los novios. Vi a sus hermanos brindando con champán. Vi el vestido blanco de Natalia que yo había ayudado a financiar con los 800 euros que le había dado el mes pasado para sus gastos personales. Vi todo lo que no se suponía que debía ver. Una semana después, exactamente 7 días después de esa humillación, Natalia me llamó con una voz completamente diferente. Ya no era la mujer segura que me había excluido de su boda. Ahora sonaba desesperada, casi suplicante. «Clara, el alquiler está atrasado. El casero nos está presionando y dice que si no pagamos esta semana nos echará. Se te olvidó hacer la transferencia». Su voz temblaba ligeramente como si el mundo se estuviera acabando. Me quedé en silencio durante unos segundos, recordando todas las veces que había corrido al banco para hacer esa transferencia. Todas las veces que había cancelado mis propios planes para asegurarme de que tuvieran un techo sobre sus cabezas. Todas las veces que había comido lentejas y arroz para poder darles dinero para sus caprichos. Y ahora, después de haberme excluido del momento más importante de sus vidas, tenían el descaro de llamarme como si nada hubiera pasado. «Natalia», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí, «¿no te advertí que solo ayudo a gente especial?» El silencio al otro lado de la línea era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Por primera vez en años no era yo quien temblaba, sino ella. «Clara, no entiendo», tartamudeó. «Siempre fuimos especiales para ti. Eres como una segunda madre para mí». Mentiras, todas mentiras, envueltas en esa voz dulce que solo usaba cuando necesitaba algo. La misma voz que había usado para pedirme dinero para el vestido de novia para la luna de miel, para las alianzas que yo había ayudado a financiar sin saber que nunca vería la ceremonia donde se intercambiaban. Durante tantos años tuve esta sensación constante de caminar sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra, cada gesto, cada regalo, esperando conseguir una migaja de afecto de mi propio hijo. Era la madre perfecta, la suegra complaciente, la proveedora silenciosa que nunca protestaba cuando me trataban como si fuera invisible. Pero esa frase «solo gente especial» despertó algo en mí que había estado dormido durante demasiado tiempo. Había calculado en mi cabeza cuánto dinero había gastado en ellos en esos 3 años. Entre alquiler, comida, regalos, emergencias y caprichos, eran más de 46.000 euros. 46.850 euros que había sacado de mis ahorros de jubilación, de los ahorros que mi difunto Roberto había dejado para que yo pudiera vivir mis últimos años en paz. ¿Y para qué había sido todo eso? Para ser tratada como una extraña el día de la boda de mi propio hijo. Esa noche, después de colgar el teléfono, me senté en mi cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de frustración acumulada de años de humillación soportada en silencio. Lloré por todas las veces que me hicieron sentir que mi amor era una carga, mi presencia, un estorbo, mi dinero, lo único que tenía para ofrecer. Lloré por la madre tonta que había sido, por la mujer que se había perdido a sí misma intentando ser indispensable para quienes la consideraban prescindible.
Cuando me desperté a la mañana siguiente, algo dentro de mí había cambiado. No era solo el dolor de la traición, era algo más profundo, más frío. Me levanté y me miré en el espejo del baño. Los mismos ojos cansados de siempre, las mismas arrugas que contaban historias de años, dando amor sin recibirlo de vuelta. Pero había algo más en mi mirada, una dureza que no reconocía, una determinación que había estado enterrada bajo años de complacencia. Fui a la cocina y preparé café, como había hecho cada mañana durante 40 años. Pero esta vez no pensé en llamar a Javier para preguntarle cómo había dormido. No revisé mi teléfono esperando un mensaje suyo disculpándose por la humillación del día anterior. Por primera vez en mucho tiempo yo era mi propia primera preocupación del día. Me senté en la mesa donde tantas veces había planeado sorpresas para ellos, contado billetes para sus gastos y llorado en silencio cuando me trataban con indiferencia. Ahora esta mesa sería testigo de algo completamente diferente. Saqué mi chequera, mis extractos bancarios y empecé a hacer cuentas. Quería ver en números exactos la magnitud de mi propia tontería. Alquiler mensual de 900 euros multiplicado por 36 meses, 32.400 euros. Comida y suministros, aproximadamente 200 euros al mes, otros 7.200 euros. Regalos de cumpleaños, Navidad aniversario, al menos 3.000 euros. Emergencias médicas de Natalia, 750 euros. El préstamo para el coche que nunca me devolvieron, 2.300 euros. La reparación de la calefacción en su piso, 500 euros. Los muebles del salón, 1.100 euros. 46.850 euros. Esa era la suma exacta de mi generosidad. 46.850 euros que había malgastado de la herencia de mi marido, de mi pensión, de los ahorros que había apartado céntimo a céntimo durante décadas de trabajo honesto. Todo ese dinero tirado por la ventana para mantener cómodos a dos adultos que no podían ni siquiera fingir respetarme. El teléfono sonó y vi el nombre de Javier en la pantalla. Normalmente mi corazón se habría acelerado mientras corría a responder, esperando que finalmente se disculpara y explicara que todo había sido un malentendido. Pero esta vez lo dejé sonar una vez, 2 veces, 3 veces. Finalmente quedó en silencio y yo continué bebiendo mi café como si nada hubiera pasado. 10 minutos después volvió a sonar. Esta vez era Natalia. También lo dejé sonar. Luego llegó un mensaje de texto de Javier. «Mamá, por favor, contesta. Necesitamos hablar». Borré el mensaje sin responder. A las 2 de la tarde decidí salir a caminar. No había hecho eso en meses sin un propósito específico, sin un recado relacionado con ellos. Siempre era el banco para las transferencias, el supermercado para comprarles algo que necesitaban, la farmacia para los medicamentos de Natalia. Hoy salí a caminar simplemente porque quería. Pasé por el parque de Santander, donde tantas veces había llevado a Javier de niño. Recordé a ese niño dulce que me abrazaba fuerte y decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Cuándo se había convertido en este hombre que me trataba como un cajero automático con sentimientos? ¿Cuándo empecé a confundir amor con dinero? ¿Cuándo empecé a creer que tenía que comprar el afecto de mi propio hijo? En el banco donde tantas veces había hecho transferencias automáticas, me detuve frente a la puerta. El director de la sucursal, don Emilio Klein, me vio a través del cristal y me saludó con la mano. Lo conocía desde hacía años. Había procesado cada una de mis transferencias a Javier y Natalia. Había visto mi cuenta vaciarse mes tras mes para llenarla de ellos. Entré y caminé directamente a su oficina. Don Emilio, le dije, necesito cancelar las transferencias automáticas que tengo programadas. Me miró sorprendido. Durante 3 años estas transferencias habían sido tan regulares como el amanecer. ¿Está segura, doña Clara? ¿Ha pasado algo? Su preocupación era genuina, más genuina que cualquier interés que Javier había mostrado en mí en los últimos meses. Lo que ha pasado es que finalmente abrí los ojos, respondí. Quiero cancelar todo y también quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras don Emilio procesaba las cancelaciones, mi teléfono no dejaba de sonar. Javier, Natalia, Javier, otra vez. Era como si hubieran desarrollado un radar para detectar cuando su fuente de ingresos estaba en peligro. Apagué el teléfono completamente. «Doña Clara», dijo don Emilio mientras me entregaba los papeles. «Discúlpeme por entrometerme, pero en todos estos años la he visto ser muy generosa con su familia. Espero que no esté siendo presionada para hacer estos cambios».
Sus palabras me conmovieron profundamente. Este hombre, que apenas me conocía más allá de las transacciones bancarias, mostraba más preocupación genuina por mi bienestar que mi propio hijo. No estoy siendo presionada, don Emilio. Al contrario, finalmente he dejado de presionarme a mí misma. Cuando salí del banco me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado una carga enorme en esa oficina. Por primera vez en años mi dinero era enteramente mío. No tenía obligaciones financieras con personas que me veían como un recurso en lugar de como una persona. Fui a casa y pensé en todas las cosas que no había hecho para complacer a Javier y Natalia, los viajes que no había tomado para ahorrar dinero para ellos, los amigos que ya no veía porque siempre estaba disponible para sus emergencias, los pasatiempos que había abandonado porque cada euro que gastaba en mí misma era un euro menos para sus necesidades. Cuando llegué a casa encontré 3 coches aparcados frente a mi puerta, el de Javier, el de Natalia y uno que no reconocía. Podía ver movimiento dentro de mi casa a través de las ventanas. Se me heló la sangre. Tenían llaves. Les había dado llaves porque confiaba en ellos, porque pensé que algún día cuidarían de mí como yo había cuidado de ellos. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Era hora de la primera confrontación real de mi nueva vida. Abrí la puerta de mi casa y vi una escena que nunca olvidaré. Javier estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Natalia caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado y un hombre mayor que no conocía estaba revisando papeles en mi mesa del comedor. Mis papeles, mis documentos personales. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba. Los 3 me miraron como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. Natalia fue la primera en hablar y su voz tenía esa urgencia desesperada que ya había escuchado por teléfono. Clara, gracias a Dios que estás aquí. Necesitamos hablar. El señor Santamaría es del bufete de abogados que consultamos sobre tu situación. ¿Mi situación? La pregunta salió de mi boca con una calma que me sorprendió. ¿Qué situación? Estoy perfectamente bien. Javier finalmente levantó la cabeza y me miró con esos ojos que alguna vez pertenecieron a un niño inocente y ahora solo reflejaban pánico financiero. Mamá, fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. Don Emilio explicó que también bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas. No entendemos por qué hiciste eso. El señor Santamaría, un hombre de unos 60 años con traje gris y una sonrisa que no inspiraba confianza, se acercó a mí con la mano extendida. Señora Mendoza, soy don Aurelio Santamaría, abogado de Derecho de Familia. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me han pedido que evalúe la situación. No le estreché la mano. En cambio, fui directamente a mi mesa del comedor y recogí todos mis documentos que él había estado revisando, sin mi permiso. Estos son mis papeles privados. No tiene derecho a mirarlos sin mi consentimiento. Mamá, intervino Javier con esa voz condescendiente que había perfeccionado en los últimos años. Estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Primero nos cortas financieramente sin explicación. Luego no contestas nuestras llamadas. Creemos que podrías necesitar ayuda profesional. Natalia se acercó e intentó tomar mi mano con esa ternura falsa que reservaba para momentos en que necesitaba algo. Clara, cariño, sabemos que estás bajo mucho estrés. Quizás la soledad te está afectando más de lo que piensas. A tu edad los episodios de confusión son normales. La palabra confusión resonó en mi cabeza como una alarma. Ahora entendía por qué habían traído al abogado. No se trataba de ayudarme, se trataba de declararme mentalmente incompetente y tomar control de mis finanzas. La misma mujer que me había dicho que solo invitaban a gente especial a su boda, ahora me trataba como una anciana senil. No estoy confundida, dije con una firmeza que silenció a todos. Estoy más clara de lo que he estado en años y ustedes van a salir de mi casa ahora mismo. Don Aurelio intervino con esa voz profesional que usan los abogados cuando quieren sonar razonables. Señora Mendoza, entiendo que se sienta abrumada, pero sus hijos tienen derecho a intervenir si creen que su capacidad para tomar decisiones financieras está deteriorada. Han documentado varios comportamientos preocupantes. Comportamientos preocupantes. La risa que salió de mi garganta fue ronca, casi cruel. Como que decidir que mi dinero me pertenece a mí, decidir no financiar más las vidas de 2 adultos que me tratan como basura. Natalia saltó como si le hubiera dado una bofetada. Nunca te tratamos mal.
Eres parte de nuestra familia. Todo lo que tienes nos pertenecerá algún día de todas formas. Solo estamos acelerando el proceso. Ahí estaba la verdad desnuda sin adornos. Todo lo que yo tenía les pertenecería algún día. En sus mentes yo ya estaba muerta y ellos solo estaban cobrando su herencia por adelantado. No importaba si me quedaban 70 años o 70 días. Para ellos yo era solo un cajero automático con piernas que se había vuelto problemático. «Fuera», dije señalando la puerta. «Los tres fuera de mi casa». Javier se levantó con esa cara de niño enfadado que ponía cuando no se salía con la suya. «Mamá, no podemos simplemente irnos. Tenemos obligaciones. El alquiler, los pagos del coche, la tarjeta de crédito que cofirmaste. No puedes cortarnos de un día para otro». «¿No puedo?» Mi voz se elevó por primera vez en toda la conversación. ¿Quién dice que no puedo? Durante años he pagado un alquiler que ni siquiera estaba a mi nombre. Llené una nevera en una casa donde no era bienvenida. Financié una vida que claramente no tenía lugar para mí. Don Aurelio sacó una carpeta de su maletín y la colocó en mi mesa. Señora Mendoza, hemos preparado algunos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder notarial que permitiría a Javier y Natalia gestionar sus finanzas de manera más eficiente. Esto sería solo temporal hasta que se sienta mejor. Tomé la carpeta y sin siquiera abrirla la tiré directamente a la papelera. La única transición que va a ocurrir aquí es la de ustedes hacia la puerta principal. Natalia empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración, de rabia contenida. «No puedes hacernos esto, Clara. Contábamos contigo. Hicimos planes basados en tu apoyo. Compramos cosas. Asumimos obligaciones financieras porque sabíamos que podíamos contar contigo». «Obligaciones basadas en mi dinero», repliqué. «No en mi bienestar, no en mi felicidad, no en mi compañía. Solo en mi dinero. Y ahora que he decidido que mi dinero se usa mejor en mi propia vida, de repente soy una anciana confundida que necesita tutela legal». Javier intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás. Ya no era el niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un hombre de 35 años que veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. «Mamá, cometimos errores», dijo con una voz que se suponía debía sonar arrepentida. «Lo de la boda fue un malentendido. Natalia estaba nerviosa, yo estaba bajo presión. Podemos arreglar esto si simplemente vuelves a ser razonable». «Razonable». La palabra sabía amarga en mi boca. Ser razonable significa seguir pagando por tu vida mientras me tratas como una extraña. Significa fingir que no duele haber sido excluida del día más importante de la vida de mi único hijo. Don Aurelio empacó sus papeles con la eficiencia de alguien acostumbrado a que rechacen sus propuestas. «Señora Mendoza, esto no ha terminado. Su familia tiene opciones legales. Si efectivamente está tomando decisiones irracionales debido a problemas de salud mental, un juez puede determinar que necesita tutela». Sus palabras fueron como un golpe. Me di cuenta de que esto no era solo una visita familiar manipuladora, era una amenaza legal real. Querían declararme incapaz de gestionar mis propios asuntos. «Don Aurelio», dije mirándolo directamente a los ojos, «le sugiero que investigue bien antes de amenazar a una mujer de 71 años que ha gestionado sus finanzas impecablemente durante 40 años, que crió a su hijo sola después de la muerte de su marido, que llevó un hogar y trabajó honradamente hasta la jubilación y que hasta la semana pasada mantenía financieramente a 2 adultos completamente capaces». Natalia dejó de llorar y me miró con una frialdad que finalmente mostraba su verdadera cara. «Esto no se va a quedar así, Clara. Tenemos derechos y abogados también». «Perfecto», respondí. «Contraten todos los abogados que quieran, con su propio dinero, por supuesto, porque el mío ya no está disponible para financiar sus berrinches legales». Los tres caminaron hacia la puerta con la dignidad herida de personas que no están acostumbradas a que les digan que no. Antes de salir, Javier se volvió hacia mí una última vez. «Mamá, esto va a terminar muy mal para ti. Vas a acabar sola sin nadie que te cuide cuando realmente lo necesites». «Javier», dije con una tristeza profunda, pero también con una claridad cristalina, «ya estoy sola. La diferencia es que ahora es por mi propia elección, no por tu negligencia». Cuando cerré la puerta detrás de ellos, me quedé en mi salón rodeada del silencio más hermoso que había escuchado en años. Era el silencio de la libertad. Esa noche no pude dormir, pero no por tristeza o arrepentimiento, sino por la adrenalina de haber recuperado el control de mi propia vida.
Me quedé despierta en la cama, planeando mis próximos pasos como un general preparándose para una batalla. Si Javier y Natalia querían pelear, les daría una guerra. Pero sería una guerra que lucharía con inteligencia, no con emoción. A las 6 de la mañana ya estaba vestida y lista para salir. Mi primera parada fue el despacho del abogado don Sebastián Ortega, un hombre que había conocido años atrás cuando estaba gestionando el testamento de mi marido. A diferencia de don Aurelio, a quien Javier y Natalia habían traído don Sebastián, tenía una reputación impecable y se especializaba en proteger los derechos de las personas mayores. Doña Clara me dijo mientras le explicaba la situación: lo que sus hijos intentaron hacer ayer es más común de lo que piensa. Se llama abuso financiero de ancianos y es un delito. El hecho de que entraran en su casa sin permiso y revisaran sus documentos privados también constituye allanamiento de morada. Sus palabras me tranquilizaron y me preocuparon al mismo tiempo. Me tranquilizaron porque confirmaban que no estaba loca, que lo que había pasado era verdaderamente abusivo. Me preocuparon porque me di cuenta de que la situación era más grave de lo que había pensado. Tenemos que documentar todo, continuó don Sebastián. Cada transferencia, cada regalo, cada vez que la presionaron por dinero. También vamos a cambiar su testamento para proteger sus bienes de futuros intentos de manipulación. Pasamos 3 horas revisando mis registros financieros. Don Sebastián silbó cuando vio la suma total: 46.850 euros en 3 años. Doña Clara con este dinero podría haber vivido cómodamente, viajado, disfrutado de su jubilación. En cambio, financió completamente las vidas de 2 adultos que ni siquiera la respetaban lo suficiente como para invitarla a su boda. Cuando salí del despacho de don Sebastián, tenía un plan completo. Primero, cambiaría todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalaría un sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas sorpresa. Tercero, abriría una nueva cuenta bancaria en un banco diferente donde no tuvieran ningún contacto. Y cuarto, empezaría a vivir la vida que había pospuesto durante años. Mi siguiente parada fue la ferretería. El dueño don Germán Sánchez me conocía desde hacía años porque siempre estaba comprando cosas para arreglar el piso de Javier y Natalia. Esta vez era diferente. «Doña Clara, ¿qué la trae por aquí hoy?», preguntó con la familiaridad de una persona que había sido testigo silencioso de mi generosidad desperdiciada. «Otra emergencia con su hijo». «No, don Germán, esta vez es para mi propia casa. Necesito cambiar todas las cerraduras y quiero que sean de la mejor calidad». Me miró sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras estaba eligiendo las cerraduras, su hijo Esteban, que instalaba sistemas de seguridad, pasó por allí. Era la providencia en acción. «Esteban», le dije, «también necesito instalar cámaras de vigilancia, el sistema completo. El precio no es un problema». Mientras preparaban todo para la instalación en los próximos días, recibí una llamada de un número desconocido. Era Natalia, llamando desde el teléfono de otra persona porque yo había bloqueado su número después de la confrontación del día anterior. «Clara, soy Natalia. Por favor, no cuelgues. Necesitamos hablar como adultos civilizados». «Habla», dije secamente. «Mira, entiendo que estés molesta por lo de la boda. Fue un error. Javier y yo hemos hablado de ello y queremos compensarte. ¿Qué tal si hacemos una cena especial para celebrar nuestra boda contigo? Podemos hacerla en tu casa. Cocinar juntas como solíamos hacer». La manipulación en sus palabras era tan obvia que casi tuve que reírme. «Natalia, ¿cuánto alquiler deben exactamente?». El silencio al otro lado confirmó que había dado en el clavo. Bueno, son 2 meses, 1.800 euros en total. Pero no estoy llamando solo por eso, Clara. De verdad te echamos de menos en nuestras vidas». «¿Me echan de menos a mí o a mi dinero?», pregunté directamente. «Ambas cosas», respondió con una honestidad sorprendente. «Clara, no te voy a mentir. Sí necesitamos tu ayuda financiera, pero también te queremos. Eres importante para nosotros». «Si soy tan importante», dije, «¿por qué no fui lo suficientemente importante para estar en tu boda? ¿Por qué no soy lo suficientemente importante para recibir una llamada que no pida dinero?». «¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntar cómo estaba?». Otro silencio. Ambas sabíamos la respuesta. Nunca. «Natalia, solo te voy a explicar esto una vez. Durante 3 años me han tratado como un cajero automático con sentimientos. Me usaron, me ignoraron, me humillaron y finalmente me insultaron de la peor manera posible. Ahora que el dinero se está acabando de repente, descubren que me quieren». «Clara, por favor», la interrumpí. «No hay por favor».
Ustedes tomaron su decisión cuando decidieron que yo no era lo suficientemente especial para estar en su boda. Ahora yo estoy tomando la mía. Colgué y apagué el teléfono completamente. No quería más interrupciones en mi día de liberación. Esa tarde fui al salón de belleza al que no había ido en más de un año. Siempre cancelaba mis citas porque Javier o Natalia necesitaban algo urgente o porque el dinero que había apartado para mí se convertía en una emergencia para ellos. «Doña Clara», exclamó mi estilista favorita Amparo. «¡Qué sorpresa! Pensé que se había olvidado de nosotras». «No me olvidé de ustedes, Amparo. Solo me olvidé de que yo también merezco que me mimen». Me di el tratamiento completo. Corte color manicura pedicura. Por primera vez en años gasté dinero en mí misma sin sentirme culpable. Mientras Amparo trabajaba en mi cabello, me contaba sobre su vida, sus hijos, sus sueños. Era refrescante tener una conversación que no girara alrededor de las necesidades de Javier y Natalia. «Se ve hermosa, doña Clara», dijo cuando terminó. «Pero más que eso se ve libre. ¿Pasó algo bueno?» «Sí, Amparo. Finalmente aprendí a decir que no. Cuando llegué a casa esa tarde había un coche frente a mi puerta que no reconocía. Mi corazón se aceleró por un momento pensando que Javier y Natalia podrían haber vuelto con refuerzos, pero al acercarme vi a una mujer mayor sentada en los escalones de mi portal. «¿Señora Mendoza?», preguntó cuando salí del coche. «Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarla?» «Soy Remedios Navarro. Vivo al lado. Hemos sido vecinas durante años, pero nunca hemos tenido la oportunidad de hablar. Ayer escuché voces muy altas en su casa y me preocupé. Está todo bien». Su preocupación sincera me conmovió profundamente. Aquí había una extraña que mostraba más interés en mi bienestar que mi propio hijo. Entre señora Navarro. Le prepararé un café y le contaré una historia que no va a creer. Mientras preparaba el café, le conté toda la situación. Remedios escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, y cuando terminé mi historia sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Doña Clara», dijo, «hizo lo correcto. Pasé por algo similar con mi hija hace 5 años. También pensé que era mi deber financiar su vida adulta. También creí que no me querrían si no les daba dinero». «¿Qué pasó?», pregunté. «Corté el dinero cuando me di cuenta de que solo me llamaban cuando necesitaban algo. Al principio fue terrible. Me amenazaron, me chantajearon emocionalmente, intentaron hacerme sentir culpable. Pero después de 6 meses, mi hija llamó para disculparse genuinamente. Ahora tenemos una relación real basada en el amor, no en el dinero». Sus palabras me dieron esperanza y confirmaron que había tomado la decisión correcta. «¿Cree que Javier y Natalia lo entenderán algún día?» «Quizás sí, quizás no», respondió honestamente. «Pero eso ya no es su responsabilidad, doña Clara. Su responsabilidad ahora es vivir su propia vida». Esa noche, por primera vez en 3 años, me fui a dormir sin preocuparme de si Javier y Natalia tenían dinero para el alquiler, para la comida, para sus caprichos. Me fui a dormir pensando en mí misma, en mis planes, en mi futuro. Y dormí mejor de lo que había dormido en años. Los siguientes días, Esteban y don Germán vinieron a cambiar las cerraduras e instalar el sistema de seguridad. El proceso tomó 5 días completos. El primer día, Esteban hizo el estudio de la casa y preparó el presupuesto 1.200 euros por el sistema completo con 6 cámaras sensores de movimiento y conexión a mi teléfono móvil. El segundo día encargaron el equipo. Los días tercero y cuarto instalaron todo el sistema. El quinto día me enseñaron a usar la aplicación. «Doña Clara», dijo Esteban mientras me enseñaba cómo funcionaba todo, «este sistema le dará tranquilidad absoluta. Puede ver desde su teléfono quién viene a su casa incluso cuando no está aquí. Y si alguien entra sin permiso, se envía automáticamente una alerta a la policía». La ironía no se me escapó. Estaba instalando un sistema de seguridad para protegerme de mi propio hijo. Pero ya no dolía tanto como antes. Era simplemente una medida práctica para mantener mi paz recién encontrada. Mientras trabajaban decidí hacer algo que no había hecho en años, llamar a mi hermana Dolores en Barcelona. Habíamos perdido el contacto porque cada vez que hablábamos yo le contaba sobre los éxitos de Javier y Natalia, sobre cuánto dinero había gastado en ellos, sobre lo orgullosa que estaba de poder ayudarlos. Ahora me daba cuenta de que nuestras conversaciones se habían convertido en informes financieros disfrazados de noticias familiares. «Clara», respondió Dolores sorprendida. «Hermana, ¿cómo estás? No hemos hablado en meses». «Estoy bien, Lola. Mejor que bien. Te llamo para contarte que finalmente he entrado en razón.
Le conté toda la historia desde el principio. La boda secreta, la humillación, la visita con el abogado, mi decisión de cortar la financiación. Dolores me escuchó en silencio, y cuando terminé su respuesta me sorprendió. Clara hermana, ya era hora. Cada vez que hablábamos se me partía el corazón escucharte presumir de cuánto dinero les dabas, como si el amor pudiera medirse en euros. Quería decirte algo, pero no sabía cómo. ¿Qué querías decirme? Que Javier nunca hablaba cariñosamente de ti cuando lo veía en las reuniones familiares. Siempre era «mi madre me ayudó con esto» o «mi madre me compró aquello», pero nunca echo de menos a mi madre o quiero a mi madre. Era como si fueras una proveedora de servicios, no una persona. Sus palabras dolieron, pero era un dolor necesario, como cuando un médico limpia una herida infectada. Duele, pero es parte de la curación. ¿Sabes qué más noté?, continuó Dolores. Natalia siempre hablaba de ti en tiempo futuro. Cuando Clara ya no esté, podemos remodelar su casa, o cuando heredemos, invertiremos en el negocio, como si estuvieran esperando a que murieras para realmente vivir. Esta revelación me golpeó como un cubo de agua helada. No solo me veían como un cajero automático. Me veían como un obstáculo temporal entre ellos y mi dinero. Mientras yo intentaba hacerlos felices, ellos planeaban su futuro sin mí. Después de hablar con Dolores, me senté en mi cocina procesando toda esta información. Años casada con un hombre que verdaderamente me amó, 35 años criando a mi hijo sola después de la muerte de mi marido, y 3 años financiando a 2 adultos que me veían como un obstáculo de 85.000 euros. El timbre sonó y en las nuevas cámaras vi que era Remedios, con una taza en las manos. Abrí la puerta y me entregó un café recién hecho. Pensé que podrías necesitar compañía después de todo lo que me contaste ayer, dijo con esa sonrisa sincera que ya había llegado a apreciar. Nos sentamos en mi salón y Remedios me contó más detalles de su propia experiencia. Mi hija me dijo exactamente lo mismo que Natalia te dice a ti. Eres como una segunda madre para mí. Siempre fuimos especiales para ti. Todo será nuestro algún día, de todas formas. Son frases ensayadas, doña Clara. Las aprenden del manual de manipulación emocional. ¿Crees que existe tal manual?, pregunté medio en broma. No oficialmente, pero parece que todos leen del mismo libro. El capítulo 1 es «Hazla sentir indispensable». El capítulo 2 es «Crea emergencias financieras constantes». El capítulo 3 es «Cuando se resista, cuestiona su salud mental». Nos reímos, pero era una risa amarga. Era gracioso y trágico al mismo tiempo reconocer patrones tan predecibles en el comportamiento de nuestros propios hijos. ¿Alguna vez te sentiste culpable por cortar el dinero?, le pregunté a Remedios. Todos los días, durante los primeros 3 meses, respondió honestamente. Pero luego empecé a ver los resultados. Mi hija tuvo que conseguir un segundo trabajo. Su marido dejó de jugar al golf todos los fines de semana y empezó a buscar trabajo extra. Aprendieron a vivir dentro de sus posibilidades. Y lo más importante, aprendieron que yo era una persona, no un recurso. Esa tarde decidí hacer algo que había pospuesto durante años: visitar la tumba de mi marido. Siempre ponía excusas para no ir porque Javier o Natalia necesitaban algo urgente o porque el dinero del taxi se invertía mejor en una de sus emergencias. El cementerio de la Almudena estaba tranquilo y hermoso. La tumba de Roberto se veía un poco descuidada porque no había estado allí para limpiarla en meses. Me senté en el césped junto a su lápida y hablé con él como si estuviera vivo. Roberto, amor mío, creo que me perdí a mí misma durante un tiempo. Después de que te fuiste, puse toda mi energía en Javier. Quería ser la mejor madre del mundo pensando que de alguna manera compensaría que creciera sin padre. Pero creo que en el proceso olvidé ser yo misma. El viento sopló suavemente y por un momento sentí como si él me estuviera escuchando. Nuestro hijo se ha convertido en alguien que no reconozco. O quizás siempre fue así y yo no quise verlo. Su esposa es, bueno, ya sabes cómo es. El dinero que dejaste para que yo viviera tranquila lo gasté cuidando de ellos. Pero ya no más, mi amor. He aprendido. Limpié su tumba, reemplacé las flores marchitas por nuevas y me quedé allí otra hora más simplemente disfrutando de la paz. Por primera vez en años no tenía prisa por volver a casa para resolver una crisis de Javier y Natalia. Cuando llegué a casa había 3 coches aparcados frente a mi puerta otra vez. Mi corazón se aceleró, pero esta vez estaba preparada.
Las cámaras me mostraban que era Javier, Natalia y 2 personas más que no reconocía. Todos parecían agitados hablando entre ellos y señalando mi casa. No salí del coche. En cambio, llamé a don Sebastián, mi abogado. Don Sebastián, están en mi casa otra vez. Esta vez han traído más gente. ¿Qué debo hacer? No salga del coche, doña Clara. Voy para allá ahora mismo y llamaré a la policía. Después de nuestra conversación de ayer, solicité una orden de alejamiento temporal. No se les permite estar en su propiedad. Minutos después, don Sebastián y 2 coches patrulla de la Policía Nacional llegaron. Vi a los agentes hablar con Javier y Natalia. Vi a mi hijo gesticular enojado. Vi a Natalia llorar otra vez, pero esta vez sus lágrimas no me conmovieron. Uno de los agentes se acercó a mi coche. Señora, puede salir con seguridad. Sus visitantes van a irse inmediatamente. Cuando salí del coche, Javier me gritó desde la calle. Mamá, esto es ridículo. Somos tu familia. No puedes llamar a la policía a tu propio hijo. Javier, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. La familia no amenaza con demandas por incapacidad mental. La familia no entra en las casas sin permiso. La familia no trata a sus madres como cajeros automáticos. Natalia gritó desde el otro lado de la calle. Nos vas a pagar todo lo que nos debes. Tenemos facturas que confirmaste. No puedes simplemente abandonarnos así. Don Sebastián intervino. Señora Ruiz, cualquier comunicación futura debe ser a través de mi despacho, y le sugiero que consulte con un abogado antes de hacer amenazas de cobro, porque mi clienta tiene documentación completa de todos los pagos que hizo voluntariamente durante 3 años. Los vi marcharse en sus coches derrotados, pero no rendidos. Sabía que esto no había terminado, pero por primera vez en esta situación me sentía confiada. Tenía ayuda profesional. Tenía apoyo emocional de Remedios. Y lo más importante, tenía claridad mental sobre lo que era correcto y lo que era incorrecto. Esa noche Remedios me invitó a su casa para cenar. Conocí a su hija que estaba de visita y pude ver con mis propios ojos cómo se veía una relación familiar saludable. Hablaban respetuosamente, entre ellas, preguntaban sinceramente sobre las vidas de cada una y reían juntas. La hija no pidió dinero ni una sola vez en toda la velada. Yo también quería eso con Javier, le confesé a Remedios después de que su hija se fuera. Y quizás lo tengas algún día, respondió. Pero primero él tiene que aprender que eres una persona que merece respeto, no solo una fuente de ingresos. Por primera vez en semanas me fui a dormir sintiéndome esperanzada sobre el futuro. Las siguientes semanas fueron extrañamente pacíficas. Las cámaras de vigilancia me mostraban que Javier y Natalia pasaban por mi casa varias veces al día, a veces despacio, a veces se estacionaban durante unos minutos pero sin bajar. Era como si estuvieran estudiando mi rutina buscando el momento perfecto para su próximo movimiento. Don Sebastián me había aconsejado documentar cada una de estas visitas, así que llevaba un registro detallado con fecha y hora. Su persistencia jugará a nuestro favor, había dicho. Cada vez que aparecen después de que les hemos dicho que no se acerquen, fortalece nuestro caso para una orden de alejamiento permanente. Un viernes por la mañana estaba desayunando tranquilamente cuando sonó el timbre. Las cámaras me mostraban a una mujer joven muy bien vestida con una carpeta en las manos y una sonrisa profesional. No la reconocía, pero algo en su postura me decía que no era una visita social. «Buenos días, señora Clara Mendoza», dijo cuando abrí la puerta. «Soy investigadora social de la Oficina de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid. Hemos recibido un informe de que podría estar en una situación de riesgo y necesitamos realizar una evaluación de bienestar». Se me heló la sangre. Javier y Natalia habían escalado la situación. Ya no eran solo amenazas de abogados privados, ahora habían involucrado al gobierno. «¿Puedo ver su identificación?», pregunté, intentando mantener la calma. «Por supuesto». Me mostró una identificación oficial que parecía genuina. «Soy la trabajadora social señora Visitación Campos. ¿Puedo pasar y hablar con usted?». La dejé entrar sabiendo que una negativa habría sido peor para mi caso. La señora Campos se sentó en mi salón y sacó un formulario de su carpeta. «Señora Mendoza, hemos recibido informes de que ha mostrado cambios significativos en su comportamiento financiero, que ha cortado la comunicación con su familia y que ha mostrado signos de paranoia al instalar sistemas de seguridad innecesarios. También nos dijeron que ha rechazado ayuda médica y legal de sus seres queridos». Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacerme sonar como una anciana mentalmente perturbada.
Reconocí la redacción de Natalia. Siempre había sido hábil manipulando palabras para conseguir lo que quería. Señorita Campos, dije con toda la dignidad que pude reunir. Me gustaría llamar a mi abogado antes de responder cualquier pregunta. Señora, esto no es un interrogatorio legal, es una evaluación de bienestar. Si no tiene nada que ocultar, no debería ser un problema hablar conmigo. La frase «si no tiene nada que ocultar» me enfureció. Era la misma lógica que usan los abusadores para justificar sus invasiones. Si eres inocente, no deberías quejarte de que violen tu privacidad. Señorita, voy a llamar a mi abogado. Puede esperar aquí o volver otro día, pero no responderé ninguna pregunta sin representación legal presente. Llamé a don Sebastián y estuvo allí en 20 minutos. Cuando entró y vio a la trabajadora social, su expresión se endureció. «Señorita Campos», dijo después de revisar su identificación. «Espero que tenga una orden judicial para estar aquí porque mi clienta está bajo mi representación legal y cualquier investigación no autorizada constituye acoso». «Señor», respondió la señora Campos, con menos confianza que antes. «Tenemos informes de familiares preocupados sobre el bienestar de la señora. Es nuestro deber investigar». «¿Qué familia?», preguntó don Sebastián secamente. «La misma familia que intentó que firmara un poder notarial sin representación. La misma familia que entró en su casa sin permiso y revisó sus documentos privados. La misma familia que la excluyó de eventos importantes mientras vivía de su dinero». Don Sebastián sacó una carpeta de su maletín y la colocó en la mesa. «Aquí tengo documentación completa del abuso financiero y emocional de mi clienta». 46.850 euros que fueron retirados de sus cuentas en 3 años. Exclusión social sistemática y chantaje emocional. Si alguien necesita ser investigado, aquí no es mi clienta. La señora Campos revisó los documentos con creciente incomodidad. Era obvio que la información que le habían dado no coincidía con la realidad que tenía frente a ella. «Señora Mendoza», dijo finalmente, «¿puede explicarme por qué detuvo tan abruptamente el apoyo financiero a su hijo? Porque finalmente descubrí que me estaban usando», respondí simplemente. «Porque me di cuenta de que para ellos yo no era una madre, sino una cuenta bancaria. Porque me cansé de financiar las vidas de personas que me veían como un obstáculo». «¿Pero no siente que es su responsabilidad ayudar a su familia?». La pregunta me indignó. «Señorita Campos, mi responsabilidad como madre era criar a mi hijo hasta los 18 años, educarlo y darle las herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años, está casado y es perfectamente capaz de mantenerse a sí mismo. Financiar su vida adulta no es mi responsabilidad. Es mi elección y he elegido no hacerlo más». Don Sebastián intervino. «Señorita Campos, ¿consideraría normal que un adulto de 35 años no pueda pagar su propio alquiler sin la ayuda de su madre de 71 años? La señora Campos no respondió de inmediato. Pude ver que estaba reevaluando toda la situación. «Señora Mendoza», preguntó después de un momento, «gestiona sus propias finanzas completamente. Puedo mostrarle mis extractos bancarios, mis inversiones, mis pagos de impuestos. Todo está al día y en orden. Vive independientemente. Como puede ver, mantengo mi casa limpia. Me cuido físicamente. Conduzco mi propio coche. Tengo relaciones sociales saludables con mis vecinos. Toma alguna medicación. Solo vitaminas y ocasionalmente aspirina. No tengo ninguna condición médica que requiera medicación». Don Sebastián añadió: «Mi clienta acaba de someterse a exámenes médicos exhaustivos como parte de nuestro proceso legal. Está en perfectas condiciones mentales y físicas». La señora Campos cerró su carpeta. «Señora Mendoza, basándome en esta conversación y la documentación que he revisado, no veo ninguna indicación de que esté en riesgo o necesite intervención. Cerraré este caso». Después de que se fue don Sebastián y yo permanecimos en silencio durante unos minutos. «Clara», dijo finalmente, «esto va a continuar escalando. Javier y Natalia están gastando dinero que no tienen para contratar profesionales que intenten declararla incompetente. Eso significa que están desesperados. Significa exactamente eso. ¿Qué más pueden hacer? Pueden presentar una demanda de incapacidad. Es caro y difícil de ganar. Pero si encuentran un juez comprensivo y un psiquiatra dispuesto a testificar a su favor, podrían conseguir que se asigne un tutor». El pensamiento me aterrorizó. ¿Podrían tomar control de mi dinero? «Podrían intentarlo, pero tenemos evidencia sólida de que usted es completamente competente y de que ellos están motivados por la codicia, no por una preocupación genuina».
Esa tarde llamé a Dolores para desahogarme. Hermana, dijo después de escuchar mi historia, te das cuenta de hasta dónde están dispuestos a llegar por dinero. Están arriesgando relaciones familiares, gastando dinero en abogados y médicos, destruyendo su propia reputación, todo para volver a tener acceso a tu cuenta bancaria. Sus palabras me hicieron pensar. Javier y Natalia habían revelado completamente su verdadera naturaleza. No había vuelta atrás. No había posibilidad de una reconciliación genuina. Para ellos, yo nunca había sido una madre o una suegra respetada. Siempre había sido solo dinero con piernas. Esta revelación, aunque dolorosa, también fue liberadora. Ya no tenía que preguntarme si estaba tomando la decisión correcta. Ya no tenía que sentirme culpable por protegerme. Ellos habían demostrado por sí mismos que mi bienestar emocional y físico era menos importante para ellos que mi dinero. Esa noche, Remedios vino a visitarme con una sorpresa. Había invitado a sus amigas del club de jardinería para conocerme. Clara me presentó, estas son mis amigas Amparo, que ya conoces del Salón Encarnación, Rosario y Milagros. Todas hemos pasado por situaciones similares con familiares abusivos. Pasamos la velada compartiendo historias. Encarnación había tenido que poner límites con un hermano que constantemente le pedía dinero. Rosario había cortado su relación con una hija que solo la visitaba cuando necesitaba dinero. Milagros había tenido que cambiar su testamento después de descubrir que sus nietos la consideraban su plan de jubilación. Lo que más me duele, confesé, no es perder el dinero que les di, sino darme cuenta de que nunca tuve el amor que pensaba que tenía. Clara, dijo Milagros con la sabiduría de sus 80 años, el amor verdadero no se puede comprar ni vender. Si tenías que pagarlo, nunca fue real. Sus palabras fueron bálsamo para mi alma herida. Tenía razón, había comprado atención, no amor, había financiado una ilusión. ¿Sabes qué he descubierto?, dije a mis nuevas amigas, que la soledad rodeada de gente que no te quiere es peor que estar sola por tu propia cuenta. Al menos ahora cuando estoy sola, estoy en buena compañía. Todas rieron y brindamos por nuestra sabiduría recién encontrada. Esa noche, después de que mis nuevas amigas se fueron, me senté en mi jardín pensando. Las estrellas brillaban más que nunca, o quizás yo las estaba viendo con ojos más claros. Por primera vez en mi vida adulta estaba completamente sola financieramente. No tenía dependientes, no tenía obligaciones financieras con nadie más que conmigo misma. Y en lugar de asustarme esta realidad, me emocionaba. Podía viajar cuando quisiera. Podía remodelar mi casa, podía comprarme ropa bonita, podía donar a organizaciones benéficas que fueran importantes para mí. Podía invertir en mi propio futuro en lugar de financiar el presente de gente desagradecida. La libertad sabía a esperanza, y por primera vez en años quería planear mi futuro. 2 meses después de la visita de la investigadora social pensé que finalmente había ganado la guerra. Me había instalado en una hermosa rutina. Desayunaba tranquilamente y leía el periódico. Cuidaba mi jardín, almorzaba con Remedios o una de mis nuevas amigas. Y por las tardes me dedicaba a actividades que había abandonado durante años. Había vuelto a pintar algo que me apasionaba antes de convertirme en la financiera personal de Javier y Natalia. Pero un jueves por la mañana, mientras estaba pintando flores en mi nuevo caballete Don Sebastián, llegó a mi casa con una expresión sombría que me heló la sangre. Clara, necesitamos hablar. Javier y Natalia han presentado una demanda formal de incapacidad mental en el juzgado de primera instancia. Están solicitando que se le asigne un tutor legal. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Sabía que era una posibilidad, pero escucharlo en voz alta lo hacía aterradoramente real. Eso significa que pueden tomar control de mi dinero. Si un juez determina que no puede gestionar sus asuntos, sí podría colocar a Javier como su tutor, lo que le daría control total sobre sus finanzas. Me senté pesadamente en mi sofá, sintiendo el peso de la traición más profunda que había experimentado en mi vida. Mi propio hijo estaba intentando declararme legalmente incompetente para robar mi dinero. Don Sebastián, ¿qué evidencia podrían tener? Usted mismo ha visto que estoy completamente competente. Han presentado declaraciones de 3 testigos que afirman que ha tenido comportamientos erráticos. También presentaron facturas médicas impagadas que supuestamente no pagó y medicamentos que supuestamente acumulaba sin tomar. Pero eso es mentira. No tengo facturas médicas pendientes ni medicamentos acumulados.
Lo sé, Clara, pero han fabricado evidencia convincente. También tienen la declaración del doctor Márquez que afirma que se negó a cooperar con una evaluación psiquiátrica, lo cual interpretan como prueba de deterioro mental. La manipulación era diabólica. Habían convertido mi negativa a someterme a un examen innecesario en prueba de enfermedad mental. Habían usado mi instinto de protegerme de ellos como prueba de que necesitaba protección. ¿Quiénes son los 3 testigos? Don Sebastián revisó sus documentos. Natalia, por supuesto, un vecino llamado Honorato Díaz y alguien que dice ser su farmacéutico, Faustino Verde. Honorato Díaz era el vecino de enfrente, un hombre desagradable que siempre había tenido problemas conmigo porque mis amigas a veces aparcaban frente a su casa. Faustino Verde era efectivamente mi farmacéutico, pero no entendía qué podría tener contra mí. «Necesito hablar con Faustino», le dije a don Sebastián. «Algo no está bien». Fuimos a la farmacia juntos esa tarde. Faustino me recibió sorprendido y nervioso. «Doña Clara, qué bueno verla. ¿Cómo está?» Faustino, me dijeron que firmaste una declaración diciendo que muestro comportamiento errático con mis medicamentos. Su cara se puso roja como un tomate. Doña Clara, su nuera, vino hace unas semanas y preguntó sobre sus medicamentos. Dijo que estaba preocupada porque actuaba extrañamente. ¿Y qué le dijiste? Le expliqué que solo compra vitaminas y aspirina ocasional que no tiene ninguna receta médica regular, pero ella insistió en que eso era prueba de que no estaba cuidando adecuadamente su salud. Don Sebastián intervino. Faustino firmó un papel. Ella trajo un documento que decía que yo estaba confirmando que la señora Mendoza tenía compras irregulares de medicamentos. Pensé que era para su seguro médico o algo así. No sabía que era para una demanda. Mi propio farmacéutico había sido engañado para firmar algo que no entendía completamente. La manipulación de Natalia no conocía límites. Faustino, dije, necesito que escribas una declaración explicando exactamente lo que pasó y aclarando que no tengo problemas con medicamentos. Por supuesto, doña Clara. Lo siento terriblemente por este malentendido. Después de la farmacia fuimos a confrontar a Honorato Díaz. Cuando llamamos a su puerta nos recibió con hostilidad obvia. ¿Qué quiere? Señor Díaz, dijo don Sebastián, entiendo que firmó una declaración sobre el comportamiento de mi clienta. Y tenía razón al hacerlo. Esa mujer está loca. Ha estado actuando extraño durante semanas. ¿Puede ser más específico sobre los comportamientos que observó, instalando cámaras como si viviera en una zona de guerra, teniendo extraños, visitándola todo el tiempo, gritándole a su familia en la calle? Me di cuenta de que Honorato había sacado todo de contexto. Las cámaras habían sido instaladas para protección. Los extraños eran mis nuevas amigas. Los gritos eran yo defendiendo mi casa de las invasiones de Javier y Natalia. Señor Díaz, dije, ¿sabe por qué instalé las cámaras? No, y no me importa. Para protegerme de mi hijo y mi nuera que entraron en mi casa sin permiso y me amenazaron. ¿Eso es lo que una persona cuerda haría? Eso es lo que diría una loca, respondió cruelmente. No había forma de razonar con él. Su declaración estaba basada en observaciones superficiales maliciosamente interpretadas. Esa noche, don Sebastián y yo nos sentamos a planear nuestra defensa. Clara, necesitamos nuestra propia evaluación psiquiátrica. Tengo una colega, la doctora Inmaculada Torres, que es experta en evaluar capacidad mental. Ella puede confirmar oficialmente que está completamente competente. ¿Y si Javier y Natalia han sobornado al juez? ¿Y si nada de esto importa porque ya han decidido declararme incompetente? Clara, el sistema legal no es perfecto, pero tampoco es completamente corrupto. Tenemos evidencia sólida de su competencia mental y de sus motivaciones financieras. Vamos a luchar esto. Al día siguiente fui a mi cita con la doctora Torres. Era una mujer de unos 50 años con ojos amables pero astutos. Señora Mendoza, voy a hacerle una serie de preguntas y pruebas para evaluar su capacidad mental. Tómese su tiempo y responda honestamente. Durante 2 horas me hizo preguntas sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi comprensión financiera, mi salud emocional. También me dio pruebas cognitivas y me pidió resolver problemas matemáticos y lógicos. Me hizo el Mini Mental State Examination y el test de Montreal MoCA. Señora Mendoza, dijo al final, sus resultados están muy por encima del promedio para su edad.
No solo es mentalmente competente, sino que su función cognitiva es excelente. Puntuó 30 de 30 en el MMSE y 28 de 30 en el MOCA, lo cual es extraordinario. Doctora, ¿por qué cree que mi familia está haciendo esto? Basándome en lo que me ha contado y los documentos que he revisado, esto parece ser un caso clásico de explotación financiera de ancianos. Desafortunadamente es más común de lo que la gente piensa. Salí de la consulta sintiéndome validada, pero también triste. La confirmación profesional de mi salud mental era un alivio, pero también confirmaba que la demanda era real y necesaria. Esa tarde Remedios organizó una reunión de emergencia con todas nuestras amigas del club de jardinería. Cuando les conté sobre la demanda de incapacidad, todas se indignaron. Clara, dijo Encarnación, testificaremos a tu favor. Hemos estado contigo durante semanas y cualquiera puede ver que estás perfectamente bien. Mejor que bien, añadió Amparo. Estás más clara y fuerte que muchas mujeres de 40 años que conozco. Milagros, con su sabiduría de 80 años, tomó mis manos. Clara querida, lo que tus hijos están haciendo no es nada nuevo. Durante generaciones, hijos codiciosos han intentado declarar locos a sus padres para quedarse con su dinero. Pero tienes algo que muchas de estas víctimas no tenían: documentación, apoyo legal y amigas que pueden testificar por ti. Sus palabras me dieron esperanza. No estaba sola en esta pelea. Tenía un ejército de mujeres fuertes que habían sido testigos de mi transformación de primera mano. ¿Saben cuál es lo más triste de todo esto?, dije. Que Javier y Natalia están dispuestos a destruir cualquier posibilidad futura de reconciliación por dinero. Incluso si yo estuviera dispuesta a perdonar todo hasta ahora, no hay vuelta atrás de esto. Y quizás eso sea lo mejor, respondió Rosario. Al menos ahora sabes exactamente quiénes son y puedes actuar en consecuencia. Esa noche, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, realmente lloré. No de tristeza, sino de duelo. Me despedí finalmente del hijo que pensé que tenía, del sueño de una familia amorosa, de la ilusión de que el amor incondicional era recíproco, pero algo nuevo también surgió dentro de mí, una determinación férrea de no dejarme despojar no solo de mi dinero, sino también de mi dignidad y mi libertad. La guerra había comenzado oficialmente, pero yo estaba lista para luchar. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Don Sebastián y yo nos reunimos semanalmente para preparar nuestra defensa. Recopilamos toda la documentación financiera, las declaraciones de mis amigas, los informes médicos de la doctora Torres y las pruebas del allanamiento de morada. Clara, me dijo don Sebastián en una de nuestras reuniones, el proceso judicial en España para casos de tutela puede ser largo. Desde que presentaron la demanda hasta la primera vista pasarán al menos 2 meses y medio. Y probablemente habrá múltiples vistas antes de que el juez tome una decisión final. ¿Cuánto tiempo en total? Realísticamente de 6 a 8 meses desde la presentación de la demanda hasta la sentencia final. La espera fue agotadora. Cada día me preguntaba si ese sería el día en que recibiría la citación oficial. Mientras tanto, Javier y Natalia continuaban su campaña de acoso. Pasaban por mi casa regularmente, a veces se detenían y me miraban fijamente como si intentaran intimidarme. Pero yo ya no era la mujer asustada que había sido meses atrás. Cada vez que los veía, simplemente sonreía y los saludaba con la mano, sabiendo que las cámaras estaban grabando todo. Su acoso solo fortalecía mi caso. Finalmente, 3 meses después de mi primera conversación con don Sebastián sobre la demanda, llegó la citación oficial. El Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid me convocaba para una serie de vistas relacionadas con el procedimiento de modificación de la capacidad de obrar, presentado por mi hijo Javier Mendoza Ruiz. La fecha de la primera vista era en 2 meses y medio. Don Sebastián había tenido razón sobre el timeline. Clara me dijo cuando revisamos juntos la citación: esto es bueno. El tiempo nos da la oportunidad de preparar una defensa sólida. Y mira esto, el juez ha asignado un fiscal para que represente tus intereses también. Eso es estándar en estos casos, pero es una buena señal. El fiscal asignado era una mujer llamada María Dolores Sánchez, especializada en protección de personas vulnerables. Cuando la conocí me cayó bien inmediatamente. Señora Mendoza, me dijo en nuestra primera reunión, mi trabajo es proteger sus derechos. He revisado el expediente y francamente no veo ninguna base para esta demanda, pero vamos a tomar esto muy en serio y asegurarnos de que el juez vea la realidad de la situación.
Durante las semanas previas a la primera vista, don Sebastián, la fiscal Sánchez y yo trabajamos intensamente. Preparamos un dossier completo que incluía todos mis extractos bancarios de los últimos 5 años. Documentación de los 48,50 euros transferidos a Javier y Natalia. El informe psiquiátrico de la doctora Torres. Declaraciones juradas de Remedios Amparo, Encarnación Rosario y Milagros. La declaración corregida de Faustino Verde. Mi farmacéutico grabaciones de las cámaras de seguridad mostrando las visitas no autorizadas. El informe policial del allanamiento de morada, registros de mis actividades. Clases de pintura, club de jardinería. Citas médicas regulares. Clara, me dijo don Sebastián mientras revisábamos todo el material. Tienes uno de los casos más sólidos que he visto. No solo estás claramente competente, sino que tenemos evidencia abrumadora de que esta demanda está motivada por codicia, no por preocupación genuina. Finalmente llegó el día de la primera vista. Me desperté temprano, me puse mi mejor traje negro y me miré en el espejo con una determinación que nunca había sentido antes. Hoy no solo se juzgaría mi capacidad mental, se juzgaría mi dignidad como persona, mi derecho a vivir libre de abuso, mi valor más allá de mi cuenta bancaria. Don Sebastián vino a las 7 de la mañana para repasar nuestra estrategia una última vez. Clara recuerda la carga de la prueba recae en ellos. Tienen que demostrar que eres incompetente. Nosotros solo tenemos que mostrar que no lo eres. ¿Y si el juez ya está predispuesto? El juez Arturo Molina tiene reputación de ser justo. Investigué sus casos pasados y no favorece automáticamente a las familias. Se dedica a proteger los derechos de las personas mayores. Llegamos al Palacio de Justicia de Plaza de Castilla a las 9 de la mañana. En el pasillo vi a Javier con un traje nuevo que probablemente compró para la ocasión y a Natalia vestida de negro como si estuviera en un funeral. Quizás lo era el funeral de nuestra relación familiar. Cuando nuestros ojos se encontraron, Javier evitó mi mirada, pero Natalia sostuvo la mía con una frialdad que confirmaba que para ella esto era solo una transacción comercial. Su abogado era un hombre mayor y elegante, con el tipo de confianza que viene de haber ganado casos similares antes. Cuando comenzó su declaración inicial, su estrategia fue clara: retratarme como una anciana confundida, que había sido manipulada por extraños para alejarme de mi familia amorosa. «Señoría», dijo con voz solemne, «la señora Clara Mendoza ha mostrado un claro deterioro mental en los últimos meses. Ha cortado todo apoyo financiero a su familia sin una explicación racional. Ha instalado sistemas de seguridad innecesarios debido a paranoia y se ha aislado de sus seres queridos bajo la influencia de vecinos y abogados que obviamente se están aprovechando de su estado vulnerable». Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacer que mi empoderamiento sonara como demencia y mi libertad sonara como manipulación externa. Luego llamaron a sus testigos. Natalia fue la primera en testificar y su actuación fue digna de un Oscar. Lloró mientras describía cómo yo había cambiado completamente, cómo me había vuelto hostil y paranoica, cómo me había aislado de la familia que me amaba. «Señoría», dijo con voz temblorosa, «Clara siempre ha sido como una segunda madre para mí. Ver su deterioro mental ha sido devastador. Solo queremos ayudarla a recibir el cuidado que necesita». Mentiras envueltas en lágrimas convincentes. Cuando don Sebastián la interrogó, las grietas en su historia empezaron a hacerse visibles. «Señora Ruiz, ¿puede decirle al tribunal cuándo fue la última vez que llamó a mi clienta sin pedirle dinero?» Natalia tartamudeó. «Bueno, siempre hablábamos de muchas cosas». «¿Puede darme una fecha específica?» «No recuerdo fechas exactas». «¿Es cierto que usted y su esposo se casaron sin invitar a mi clienta?» «Fue una ceremonia muy pequeña». «¿Es cierto que cuando mi clienta preguntó sobre la boda, usted le dijo que solo habían invitado a gente especial?» La cara de Natalia se puso roja. Esas palabras fueron sacadas de contexto. ¿Cuál sería el contexto correcto para decirle a su suegra que no es una persona especial? No pudo responder convincentemente. Javier fue el siguiente. Verlo en el estrado jurando decir la verdad mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Este era el niño que había criado sola, al que había dedicado mi vida entera. «Mi madre siempre ha sido muy generosa con nosotros», testificó, «pero últimamente se ha vuelto errática e irracional. Creemos que está siendo manipulada por personas que se están aprovechando de ella». Cuando don Sebastián lo interrogó, la máscara cayó completamente.
Señor Mendoza, ¿cuánto dinero ha recibido de su madre en los últimos 3 años? No sé la cantidad exacta. Le suenan 46.850 euros. Quizás. Ella siempre ha sido generosa. ¿Y cuántas veces ha visitado a su madre sin pedirle dinero? El silencio fue ensordecedor. Es cierto que usted y su esposa entraron en la casa de mi clienta sin permiso y revisaron sus documentos privados. Estábamos preocupados por ella. Es cierto que trajeron un abogado para presionarla a firmar un poder notarial. Queríamos ayudarla a gestionar sus finanzas. ¿Necesita usted a sus 35 años la ayuda de su madre de 71 años para pagar su alquiler? Javier no pudo responder con dignidad. Honorato Díaz testificó sobre mis supuestos comportamientos erráticos, pero cuando don Sebastián le preguntó por detalles, admitió que nunca había hablado conmigo directamente y que toda su información estaba basada en observaciones superficiales. El doctor Eusebio Márquez testificó que mi negativa a someterme a una evaluación era prueba de deterioro mental. Pero don Sebastián presentó la documentación de nuestra evaluación con la doctora Torres, que refutaba completamente sus conclusiones. La primera vista duró todo el día. Al final, el juez Molina anunció que habría 2 vistas más, una para escuchar a los peritos médicos y otra para los testimonios de carácter y las alegaciones finales. Esta causa es compleja, dijo el juez, y requiere una evaluación exhaustiva. La próxima vista será en 3 semanas. Durante esas 3 semanas la tensión fue insoportable, pero también fue un tiempo de preparación intensa. La fiscal Sánchez y don Sebastián trabajaron incansablemente para fortalecer nuestro caso. La segunda vista se centró en los testimonios médicos. El doctor Márquez intentó argumentar que mis cambios de comportamiento eran indicativos de demencia temprana, pero cuando la doctora Torres testificó su evidencia fue abrumadora. Señoría, dijo con autoridad profesional, he realizado una evaluación neuropsicológica completa de la señora Mendoza. Sus resultados en todas las pruebas cognitivas están muy por encima del promedio para su edad. Puntuó 30 de 30 en el Mini Mental State Examination y 28 de 30 en el test de Montreal. No hay ninguna evidencia de deterioro cognitivo, demencia o cualquier otra condición que afecte su capacidad de tomar decisiones. ¿Y qué opina de los cambios de comportamiento que la familia describe?, preguntó el juez. Los cambios de comportamiento descritos no son síntomas de enfermedad mental, señoría. Son síntomas de una persona que finalmente ha establecido límites saludables después de años de abuso. Es completamente racional que una persona decida dejar de financiar a adultos que la tratan con desprecio. El juez también ordenó una evaluación por un perito judicial independiente, el doctor Alfonso Ruiz, quien confirmó las conclusiones de la doctora Torres. La tercera y última vista fue 3 semanas después. Esta vez era mi turno de testificar junto con mis amigas. Don Sebastián me guió a través de mi testimonio dejándome contar toda mi historia, los 46.850 euros gastados en 3 años, la humillación de ser excluida de la boda, la constante manipulación emocional, la violación de mi privacidad, las amenazas legales. Señora Mendoza, preguntó finalmente don Sebastián, ¿por qué decidió dejar de dar apoyo financiero a su hijo y su nuera? Porque finalmente entendí que lo que estaba recibiendo de ellos no era amor. Respondí con voz clara y fuerte. Era una transacción comercial disfrazada de relación familiar. Mi dinero era bienvenido, pero yo como persona no lo era. Se arrepiente de su decisión. Solo me arrepiento de haber tardado tanto en tomarla. El abogado de Javier intentó hacerme parecer confundida durante su interrogatorio, pero respondí cada una de sus preguntas con claridad y precisión. Cuando intentó insinuar que mis nuevas amistades me habían manipulado, le expliqué que por primera vez en años tenía relaciones basadas en respeto mutuo y no en interés financiero. Luego testificaron mis amigas. Remedios Amparo Encarnación Rosario y Milagros. Una por una describieron la transformación que habían presenciado de una mujer agotada y manipulada a una mujer fuerte y libre. Señoría, dijo Milagros con la autoridad de sus 80 años, conozco la diferencia entre una persona con demencia y una persona que finalmente ha encontrado su fuerza. Clara Mendoza no está confundida. Está más clara de lo que ha estado en años. En su alegato final, el abogado de Javier insistió en que yo era una víctima de manipulación externa. La refutación de don Sebastián fue devastadora.
Señoría, lo que hemos visto aquí no es el caso de una anciana incompetente, sino el de una mujer que finalmente ha encontrado la fuerza para liberarse de años de abuso financiero y emocional. Los demandantes no han presentado ninguna evidencia médica real de incompetencia mental. Lo que han presentado es frustración, porque su fuente de ingresos ha decidido ejercer su derecho legal y moral a proteger sus propios recursos. El juez Molina se retiró a deliberar. Las 2 horas que esperamos su decisión se sintieron como 2 años. Cuando finalmente regresó su expresión, era seria pero clara. Después de revisar toda la evidencia presentada, comenzó: es evidente para este tribunal que la señora Clara Mendoza está en plena posesión de sus facultades mentales. Las evaluaciones psiquiátricas profesionales confirman su competencia cognitiva. Sus decisiones financieras, por dolorosas que puedan ser para su familia, son completamente racionales y están dentro de sus derechos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Además, continuó el juez, la evidencia sugiere que esta demanda está motivada por interés financiero más que por preocupación genuina por el bienestar de la señora Mendoza. El tribunal niega completamente la solicitud de tutela. Había ganado. No solo había ganado la demanda, sino también mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir libre del abuso de quienes supuestamente me amaban. Cuando salimos del juzgado, vi a Javier y Natalia hablando enojadamente con su abogado. Natalia me lanzó una mirada de puro odio antes de alejarse. Javier me miró una última vez y por un segundo vi algo que podría haber sido arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Esa noche, Remedios organizó una celebración en mi casa con todas nuestras amigas. Brindamos por la justicia, por la libertad, por la hermandad de mujeres fuertes que se apoyan mutuamente. Clara me dijo milagros. Hoy no solo ganaste un juicio, recuperaste tu vida. Tenía razón. Por primera vez en años, el futuro era completamente mío. Podía viajar, podía amar, podía crear, podía vivir sin miedo, sin culpa, sin manipulación. 3 meses después vendí mi casa en Chamberí y me mudé a un hermoso apartamento cerca del centro de Madrid, en el barrio de Malasaña. Doné la mitad de mi dinero a organizaciones que protegen a personas mayores del abuso familiar. Con la otra mitad comencé a vivir la vida que siempre había querido. Viajé por Europa, París, Roma, Ámsterdam. Tomé clases de pintura avanzada en la Escuela de Bellas Artes. Me uní a grupos de voluntariado. Nunca volví a escuchar de Javier y Natalia. Supe por otros que tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño y que Natalia finalmente encontró trabajo por primera vez en años. Quizás la adversidad les enseñaría lo que mi generosidad nunca pudo, el valor del trabajo honesto y la independencia. Algunas noches, cuando miro las estrellas desde mi nuevo balcón, pienso en la mujer que era hace un año, temerosa, manipulada, creyendo que tenía que comprar amor. Esa mujer está muerta, y en su lugar ha nacido alguien que ha entendido una verdad fundamental: el amor verdadero nunca tiene precio, y la libertad nunca es demasiado cara. Me llamo Clara Mendoza. Tengo 72 años y finalmente he aprendido que la persona más importante a la que tengo que amar y proteger soy yo misma. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme haciendo una donación para que pueda escribir más historias. Gracias de antemano. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Me encantaría escuchar tu opinión, así que por favor compártela conmigo en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por saber qué piensan todos ustedes y también escríbeme desde dónde escuchaste esta historia. Para más historias de vida como esta, dale like al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas otras historias esperándote. Con un cordial saludo, hasta la próxima.